Al emitir la recomendación 15-BG/2018 a 16 autoridades federales, estatales y municipales sobre el caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no hicieron nada para actuar ni evitar los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de esa localidad. Señaló además que hubo desaseo y poco profesionalismo al realizar las investigaciones, subestimando datos. El organismo indicó que quienes tenían la obligación de hacer efectivo el derecho a la verdad de víctimas y sociedad fallaron en su responsabilidad y que estos hechos solo pudieron acontecer por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales. El documento presentado contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta aún por hacer. Al respecto, el presidente de la comisión, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales de este caso.